Buenas de nuevo, continuamos con esta serie de vídeos sobre la mediación lingüística y acabábamos la sesión anterior planteándonos en qué medida se podía incorporar la mediación no lingüística o los diferentes tipos de mediación no lingüística a nuestra práctica docente y a nuestra práctica evaluativa, ya sea en las actividades de aula o en las actividades de final de curso. También os planteaba que reflexionaseis sobre el tipo de actividades y de criterios de evaluación con los que se podrían analizar estas actividades de mediación no estrictamente lingüísticas. Y sobre eso quizás hablaremos algo más adelante. Hoy quería, en cambio, que pasásemos a hablar un poco sobre el marco, no pun intended, sobre en la medida en que el Marco Común Europeo de Referencia y el Companion Volume tienen una visión determinada de lo que es la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, y la medida en que dicho marco, de nuevo, afecta o lleva necesariamente a la aparición de esta nueva actividad de lengua que es la mediación, con la que tenemos que trabajar ahora en las escuelas oficiales de idiomas. Entonces, para esto es apropiado, es bueno que reflexionemos un poco sobre cuáles son las ideas clave en la enseñanza y aprendizaje de idiomas que aparecen tanto en el marco como en su volumen acompañante. Y pienso que esas ideas se reducen realmente, o se pueden sintetizar muy fácilmente, en los siguientes son seis puntos, muchos de ellos interconectados, ¿no? Y vamos a explicarlos un poco detalladamente e incluso vamos a ver algunos trozos de citas extraídos o del marco o del Companion Volume que nos aclaran estos conceptos. Entonces, en primer lugar, la actitud hacia la lengua, la actitud hacia el lenguaje que presentan estos documentos es una visión social y constructivista del lenguaje. Si buscáis referencias intelectuales para esto, pues encontraréis, sobre todo a los rusos, ¿no? Vygotsky, Bakhtin, la polifonía de la escritura literaria. Languaging también es un concepto que está muy bien expuesto en un artículo de Merrill Swain, y son ideas también que después se traducen y se trasladan a la mediación lingüística, pero todos ellos tienen esta visión del lenguaje, por lo menos de las lenguas con las que trabajamos en escuelas oficiales de idiomas, no como artefactos taxonómicos o como repositorios de conocimiento académico, sino como el lenguaje como una actividad social que se negocia constantemente entre hablantes y como una actividad social en la que los significados se construyen mediante dicha negociación y la interactividad entre usuarios de lengua. Entonces, esto es fundamental para entender el punto de vista del Companion Volume y para entender también una praxis como la nuestra, que le da muy poca importancia a algunos aspectos tradicionales de la enseñanza de lenguas, como un dominio muy habitual y una práctica machacona de la gramática o incluso del léxico, cuando nuestro foco debe de ser en actividades que hacen los hablantes con el idioma. Es un enfoque orientado, por lo tanto, a la acción. Está pensado en ser estrictamente aplicado en actividades lingüísticas que el usuario de lengua necesita realizar por diferentes circunstancias y en diferentes contextos. El usuario de lenguas tiene que ser un usuario activo, que no aprende el conocimiento simplemente por acumularlo, sino por emplearlo para unos fines, para unas actividades muy determinadas. Y esto nos conecta a la idea de que el usuario de lengua, el aprendiz usuario de lengua que viene a nuestras clases, es un agente social y por lo tanto va a utilizar la lengua de modo activo en diferentes contextos sociales. Hablábamos antes de la co-construcción de significados. En este caso es una visión del lenguaje en la que el lenguaje no está simplemente reducido a los diccionarios o las gramáticas, sino que las actividades comunicativas en las que los usuarios usan la lengua, sobre todo aquellas actividades que implican necesariamente a otra persona, como las interacciones y las mediaciones, dichas actividades, como digo, incluyen una cierta negociación de significados entre un usuario A y un usuario B. El significado no está dado de antemano, aunque en cierta medida las estructuras del lenguaje
predeterminan, sobre todo en las unidades básicas, cierto tipo de significados, pero a nivel macro, a nivel de conversación y de actividad lingüística, la negociación es la que aclara los significados. A mayores, ya saliéndonos un poco de los 4 apartados anteriores, que son bastante comunes, realmente casi se podrían describir como un único apartado, otros 2 aspectos que introduce el marco y que son muy consonantes con las políticas europeas de lenguas son, primero, el plurilingüismo y la pluriculturalidad. Entonces, ¿qué quiere decir plurilingüismo? Una cosa sería el plurilingüismo y otra cosa sería el multilingüismo. Y es una diferenciación muy importante desde el punto de vista de los documentos europeos y sobre enseñanza de lenguas. Multilingüismo implica conocer múltiples lenguas, pero no necesariamente una relación entre las diferentes lenguas que uno conoce. Pueden verse como compartimentos estancos. Los objetivos de la Unión Europea para el futuro son una ciudadanía europea que no sea, desde luego, monolingüe, pero tampoco simplemente multilingüe, en la medida en que esos ciudadanos dominan una o 2 lenguas sin ninguna relación entre sí, sino una actitud plurilingüe y pluricultural, una actitud en la que los usuarios de lenguas europeos buscan conseguir diferentes niveles de dominio lingüístico en diferentes lenguas y en diferentes grados en dichas lenguas, y donde las lenguas forman una especie de continuo donde lo aprendido en una lengua sirve para reforzar, para retroalimentar lo que se ha aprendido en otra lengua, y sirve también para fomentar una mentalidad, una actitud hacia las lenguas y hacia las diferentes culturas más abierta e integradora. Finalmente, de nuevo, esto es un poco más implícito que explícito, pero de nuevo la visión del lenguaje del marco y del companion volume sigue una línea no prescriptivista frente a las gramáticas tradicionales, ¿no? Se defiende la flexibilidad, la experimentación, la adaptación a nuevos contextos. Entonces vamos a ver con algún detalle un poco más hilado, quizás el enfoque orientado a la acción, la co-construcción de significados y quizás el plurilingüismo. Entonces, el enfoque orientado a la acción. Pienso que lo que aparece en este texto es una cita del marco. Y en negrita tenéis las palabras claves, ¿no? El enfoque adoptado aquí, o sea, en el companion volume, en sentido general, se centra en la acción, ya que los usuarios y los alumnos que aprenden una lengua se consideran como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas que llevar a cabo. Estas tareas no solo están relacionadas con la lengua, son tareas extralingüísticas. Y son tareas que se tienen que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno muy específico y en un campo de acción muy concreto. Actancialidad. Aunque los actos de habla se dan en actividades de lengua, obviamente, estas actividades no son un compartimento cerrado, sino que forman parte de un contexto social más amplio, que es el que les va a otorgar pleno sentido a dichas actividades de lengua. No son fines en sí mismos, son fines para algo, son doing things with words, que diría el crítico. Hablamos de tareas en la medida en que las acciones son realizadas por uno o más individuos empleando de modo estratégico sus competencias específicas para conseguir un resultado concreto. O sea que son acciones y un enfoque finalista. Entonces, en el companion volume esto también se continúa explicitando. Entonces se explica que el enfoque orientado a la acción sugiere una planificación hacia atrás del aprendizaje, comenzando con las necesidades comunicativas reales de los aprendices de lenguas, con la consiguiente alineación entre el currículo, la docencia y la evaluación. O sea, la idea es, y esto es un ideal, y de nuevo representa la visión que presenta el companion volume, con independencia de que nosotros, como docentes de idiomas sujetos a una legislación, podamos aplicarla al pie de la letra, pero la idea es que, en vez de partir, por ejemplo, de una estructura curricular que incluye listas como verbos irregulares, vocabulario de plantas, introducciones. Lo que hacemos es partir de la situación concreta. Entonces pienso, ¿qué tiene que hacer un usuario de este nivel, de esta lengua, con su lengua? Por ejemplo, bueno, vamos a pensar en un nivel básico, presentarse, poder decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Pepito, soy de tal sitio.
¿no? O despedidas y saludos. Hola, ¿qué tal estás? Y adiós, nos vemos pronto. Comprar algo en una tienda, algo muy básico. Preguntar el precio, pedir otra talla o otro color o una prenda similar pero algo distinta. O pedir un café y pagar un café. O hacer una reserva en un hotel. Entonces, ese es el punto de partida. Piensas, estas son las actividades de lengua que tiene que hacer mi alumno. Luego, a partir de ahí piensas, vale, ¿qué necesita para cada una de esas actividades de lengua? ¿Qué necesita el usuario? Pues va a necesitar pues, unas ciertas estructuras gramaticales, más simples o más complejas, dependiendo de la actividad de lengua que se busque conseguir. Va a necesitar un léxico, va a necesitar toda una serie de cosas, pero idealmente la construcción debe de partir de qué actividad se quiere conseguir, qué herramientas necesitamos y cómo vamos a medir que el alumnado ha podido conseguir realizar esa tarea satisfactoriamente, que ha adquirido las herramientas para poder elaborar esa acción comunicativa lingüística. A nivel de aula, el enfoque orientado a la acción implica que los aprendices de lenguas como agentes sociales deben estar involucrados en el proceso de aprendizaje, utilizando los descriptores. Es necesario que el usuario sea activo. Y de nuevo, aunque el currículo nos prescribe ciertas cosas, es bueno saber qué necesidades lingüísticas reales tienen nuestros alumnos, qué necesidades de usos de lengua se plantean para la lengua B que están aprendiendo. Y al mismo tiempo, una actitud reflexiva sobre su metodología y su proceso de aprendizaje ayudará a que puedan aprender mejor. Y a que sepan que lo que se mide es precisamente de modo holístico esa adquisición de la capacidad de hacer actos lingüísticos y no simplemente aspectos lingüísticos aislados. Decimos también, el enfoque orientado a la acción también implica reconocer la naturaleza social del aprendizaje y uso de lenguas, la interacción entre lo social y lo individual en el proceso de aprendizaje. Finalmente, se pone en práctica en el aula a través de tareas colaborativas con un propósito concreto que no es lingüístico. O sea, el fin de la actividad no debe de ser un fin puramente lingüístico en su formulación. Lo puede ser en la práctica, en la clase las actividades lingüísticas son actividades simuladas, por ejemplo, un diálogo, entre comillas, teatralizado de compra en una tienda. No estás de verdad comprando en una tienda, pero está claro que el fin de que aprendas a utilizar la actividad no es solo que el profesor marque una X o un tic en vale, sabe hacer esto, sino en que cuando fuera del aula tengas que comprar alguna tienda, tengas las herramientas para poder hacerlo. Hablando de la co-construcción de significado, podemos decir también que el marco y el enfoque orientado a la acción ponen la co-construcción del significado, sobre todo a través de la interacción, en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, si os acordáis de aquel cuadro que vimos en varias sesiones atrás, donde aparecían las 4 actividades de lengua básicas: la producción, la recepción, la interacción y la mediación, la interacción estaba en el centro y recibía flechas tanto de la producción como de la comprensión, de un modo lógico. Una actividad interactiva es aquella en la que prácticamente de modo simultáneo se tiene que ir negociando entre esas dos posiciones, la posición del que está decodificando un mensaje y la posición del que está creando un mensaje. Y en la mediación hay una situación un poco diferente, pero semejante también, donde el mediador tiene que decodificar y al mismo tiempo tiene que producir para un receptor. Entonces, la co-construcción, ese aspecto social y negociado de los significados, es muy importante para el marco y también lo va a ser para el Companion Volume. La interacción colaborativa entre aprendices es la base del aprendizaje de lenguas y puede ocurrir en diferentes lenguas, no tiene por qué ocurrir siempre en la lengua B, y de esto ya hablaremos más adelante, y puede requerir de habilidades plurilingües y pluriculturales de los aprendices. Y todo este trabajo llevará necesariamente a que adquieran, a que perciban las similitudes y las diferencias entre lenguas y culturas y las negocien también.
Por último, tenemos el aspecto que, como digo, el marco, pero también la legislación europea pone énfasis, que es el del plurilingüismo como objetivo. La visión de que las lenguas no son compartimentos estancos, de que debemos ver a las lenguas como continuos que se retroalimentan y debemos intentar vernos cómodos en la navegación por un mar de lenguas en las que no somos usuarios del máximo nivel en todas ellas, sino que tenemos una escala variada y variable. Pero dentro de esas diferencias y limitaciones en el uso de algunas lenguas, debemos ser conscientes de que el mayor conocimiento lingüístico-cultural va a llevar aparejada una competencia comunicativa global más efectiva. Y también que vamos a poder hacer uso de transferencias contextuales de unas a otras lenguas, lo que nos va a permitir hacer algunas actividades lingüísticas, por ejemplo las de mediación, incluso con conocimientos lingüísticos relativamente escasos de una lengua. Bien, con esto vamos a dar por terminada el vídeo de hoy. El próximo día continuaremos hablando, en este caso, sobre la mediación como se hace en otros lados, concretamente en Grecia.